Pues hoy comenzamos con el capítulo 3 del Génesis, que se titula Origen del bien y el mal, que es un capítulo que yo creo que nos va a dar juego para hablar mucho de él. En este sentido, el primer apartado se refiere precisamente a eso, a la origen del bien y el mal. Y vamos a empezar con el ítem 1. El ítem 1 lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos todos. Y quien quiera de vosotros puede empezar a leer. El bien y el mal, origen del bien y del mal. Dado que Dios es el principio de todas las cosas, y puesto que ese principio es toda sabiduría, toda bondad y justicia, cuanto de él procede debe participar de sus atributos, pues lo que es infinitamente sabio, justo y bueno, no puede producir nada irracional, malo e injusto. Por consiguiente, el mal que observamos no ha podido originarse de él, en él. Esto lo compartimos todos, pensamos todos que esto es así, ¿no? Que si Dios es eternamente bueno, justo y sabio, pues claro, no podría ser infinito en su atributo de bondad si el origen del mal estuviera también en él. Y aquí es donde empieza entonces la idea de dónde viene el mal. Si no viene de él, si no lo ha creado él, y él es el creador de todas las cosas, ¿de dónde viene el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Entonces, en el ítem 2 nos dice que si el mal estuviese en un ser determinado, concentrado en una sola persona, por ejemplo, si estuviera concentrado en la figura de Satanás, podrían darse dos casos. Que esta persona que tuviera concentrado todo el mal estuviera al mismo nivel que Dios, pero en ese caso la razón nos dice que eso no es posible, porque entonces Dios no sería omnipotente, no lo podría todo si hubiera un ser que estuviera a su mismo nivel pero de sentido contrario. Sí, y el universo sería un caos porque habría dos fuerzas opuestas, lo que uno haría y el otro destruiría. Exacto. Y el otro supuesto del que nos habla Allan Kardec es que esta personificación del mal no estuviera al mismo nivel que Dios, pero sí fuera creada por Dios. Pero estaríamos en el mismo caso que el anterior. Entonces el origen del mal no estaría directamente en él, pero sí en una criatura creada por él. Luego tampoco sería infinitamente bueno y justo. Entonces seguimos pensando, ¿no? Allan Kardec sigue pensando en cuál puede ser el origen del mal. Del bien ya lo tenemos claro, ¿no? Incluso más adelante nos dirá, nos envía profetas, nos envía señales, todo para que nos alcancemos hacia el bien. Y todos estos profetas nos hablan de Dios. Luego la intencionalidad de Dios desde el origen de los tiempos, prácticamente, ¿no? Nos indica un camino determinado. Luego el origen del mal tiene que estar en otra parte, ¿no? Y Allan Kardec, que es científico y que es pedagogo, y gracias a eso nos lo enseña de una forma muy esquematizada y muy progresiva, pues seguimos haciendo un análisis de cuál puede ser el origen de este mal. Entonces lo primero que hace en el ítem 3 Allan Kardec es decir que hay males que el hombre puede evitar y luego males que son independientes a él. O sea, hay males que nosotros buscamos, pues como atajos del bien, o porque esperamos encontrar una recompensa inmediata, ¿no? Es el caso del robo, del hurto, ¿no? Pues en vez de esforzarme, en el caso de que sea esa la causa, ¿no? Pues en vez de esforzarme, pues lo robo.
otro estará necesitado, no se puede generalizar, pero en realidad pues no robarás, es un mandamiento. Y luego hay otros que son independientes al hombre, que son los males naturales. Los males naturales, las inundaciones, los desastres, todo eso el hombre no lo puede evitar. El volcán. ¿Perdón? Los volcanes, los tornados. Como la palma. Las Canarias, sí. ¿no? Los volcanes serían volcanes. Volcanes. Las erupciones volcánicas, sí. Solo que este mal, dice también, creo que en el ítem 4, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces, aunque vemos como algo malo, la verdad es bueno porque es algo que da oportunidad al progreso. Porque cuando ocurre ese tipo de fenómeno natural, catástrofe, el hombre trabaja su intelectualidad, su solidaridad al prójimo. Entonces todo eso propicia el desarrollo del hombre y de la comunidad. Eso es. Yo lo tengo anotado todavía en el ítem 3, como que el hombre con su conocimiento es justo lo que has dicho tú, que no sabemos interpretar el bien que hay detrás del mal. Esto tiene mucho que ver también con la idea. Es decir, si el hombre desde el principio de los tiempos siempre hubiera tenido presente su condición de ser eterno, eso habría aumentado en gran medida, o en toda la medida, su confianza en Dios. Entonces los males naturales los hubiera relativizado. Mientras que una persona que no piensa que es un ser eterno y le sobreviene un desastre, pierde la vivienda, como tú decías, en La Palma, y no tiene medios o no le quedan años de vida como para reconstruir todo lo que perdió, pues entonces su decaimiento es mucho mayor. Okay, lo que es muy importante es que las personas, mesmo que entendam que tem processo largo de evolução de coisas buenas, pero não podemos estar simplesmente relajados e não fazer nada para germinar este grano de la mostaza, ¿no? Eso es. Porque si sabemos que, bueno, voy a tardar mucho, entonces, bueno, yo no trabajo, bueno, yo no me dedico a muchas cosas, yo no me dedico a cambios, yo no me dedico a caridad, no me dedico a nada, ¿no? Porque bueno, ya lo haré, sí. Bueno, ya. Entonces, es muy importante que las personas que tienen este conocimiento de que eso es un largo percorrido, que tiene encarnaciones de todo, tienen que tomar cuidado para no caer en el desdén de no hacer las cosas, porque bueno, en ese momento ya se hará y todo más. Que esta prisa que tienen las personas que acreditan en esta encarnación, que solo en esta encarnación, sí, tienen esta prisa. Entonces, sí, por cerrar las cosas en esta vida. En esta vida. Entonces eso es un factor positivo, que hacen muchas cosas para esta vida, para intentar ganar terreno, pensando que es esta y la banderada será dada al final. En el sentido material. Sí, en la parte material. En compensación, el otro que tiene ya el conocimiento no puede relajarse y seguir el flujo natural del río y todo, no, tiene que trabajar, tiene que hacer caridad, tiene que hacer valer lo del conocimiento que le fue dado. Eso, ¿no? Sí, sobre todo porque a cada uno se nos juzgará en función de lo que se nos ha dado, ¿no? Es muy rico tener mucho conocimiento, nos encanta la doctrina y tenemos en nuestras manos un montón de libros y de enseñanzas. Pero mi filosofía es que nuestro ejercicio empieza siempre por el más cercano, siempre por el más cercano.
Nos dice en el ítem 4 que el hombre puede con su inteligencia atenuar los desastres naturales, y esto es así. Ya nos dice en la Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, dice: creed, multiplicaos, dominad la tierra. Y este dominar la tierra, que yo lo he reflexionado muchas veces sobre ello, ¿no? Sobre todo cuando empezó el tema de la globalización. Entonces yo al principio pensaba, ¿será que dominar la tierra es hacer un comercio así global? Y eso es dominar la tierra, y mi conclusión es que no, eso no es dominar la tierra. Dominar la tierra es el respeto al prójimo, es el comercio justo, es el respeto. Eso es dominar la tierra, es entender que somos los herederos de nuestros hijos. Los hijos es justo al revés de cómo se entiende, porque cuando tú legas a tus hijos, tú generas el bien que les dejas a ellos, pero es justo al contrario. El bien es de ellos, porque ellos son los que van a heredarla. Tú eres solamente un transmisor de algo que ni siquiera es tuyo. Con lo cual, dominar la tierra para mí significa respetar la tierra y dejarla, pues si puede ser, en mejores condiciones de las que la has recibido, ¿no? Porque como sociedad nos buscamos dejar a nuestros hijos siempre, cada uno de los suyos, o las generaciones siguientes, las mejores condiciones. Y esto yo creo que es lo que encierra el dominar la tierra. Dominarla, por supuesto, haciendo un embalse allí donde hay inundaciones, ¿no? Bueno, aunque las inundaciones muchas veces sean buenas por los desbordamientos y lo que puedes cultivar en las riberas, pero digamos que la inteligencia que Dios nos ha dado es lo que nos dice en el ítem 3, es el que nos permite moldear la tierra, porque es el factor diferenciador que tenemos para con los animales, aunque algunos animales hagan cosas parecidas, ¿no? La nutria también desvía los cursos de los ríos y demás, pero bueno, en la forma en que lo hacemos nosotros, que priorizamos
huracanes donde no tenían, hay, ¿no? Sí, la Las naturaleza mareas. busca su equilibrio, tú Eso la es, agredes y eso es. ella Acción de y forma reacción. abrupta busca su equilibrio y lo hace de esa manera, se refrigera de esa manera, Exacto, ¿no? Devuelve los plásticos a las playas. acción y reacción. aprendemos. ¿Eh? Y así un día, ojalá. No, pero aprendemos. desafortunadamente pocas personas, pocos tienen esta conciencia de no tener la necesidad de pasar por una urgencia para aprender las cosas. Son pocas las personas. Desafortunadamente se aprende mucho más cuando tiene una calamidad, cuando tiene una cosa seria, y ahí sí las personas, es un problema. É por isso que tem uma frase aqui que diz que o dolor estimula, é o estímulo que impulsiona o hombre para frente na estrada do De progresso. progreso. Es una Justamente pena, por eso. es una pena que sea así, ¿no? Pero ahora mismo nosotros somos así. Espero que un día seamos Aprendamos mucho más más por el amor que por el el dolor, amor do que por el dolor. ¿no? Pero infelizmente en los momentos de crisis es donde tenemos más creatividad, es donde nos volvemos más a Dios, es donde somos más sensibles, más a lo mejor es porque estamos en un planeta de pruebas y expiaciones, ¿no? Pero imagino que cuando lleguemos a otro tipo de planeta, otra cosa será más natural y no tendríamos que tener tanto dolor. Sí, pero ¿no? será una conquista nuestra en cualquier Sí. caso, estemos en este planeta o estemos otra, será una conquista personal de cada Eso uno. sí, es verdad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el dolor, fíjate, el aprendizaje se hace en dos fases. Primero el dolor, ¿no? Del niño que se quema, ¿no? Que tiene la yema del dedo. Estoy recordando pues ahí cuando tocan en la cocina de mi suegra, la cocina esta bilbaína, que es donde echan leña, ¿no? Y aprendes que no tienes que hacerlo, pero dejas de hacerlo solo por el dolor. Pero luego yo creo que viene luego la segunda fase, que es no lo hago por el placer que supone no hacerlo. Sí. Y eso yo creo que es la diferencia entre el bien y el mal. Al principio dejas de hacer el mal por el dolor que te produce haberlo hecho. Y luego experimentas el placer de haber hecho el bien. Por eso yo creo que siempre se hacen dos fases. Y el dolor pues es necesario, ¿no? Si nos crearon simples e ignorantes, pues en esa simpleza pues o te dejas guiar o escuchas a tu conciencia y poco a poco vas progresando, o si te alejas de ella pues viene el dolor. Es que poco a poco, ¿no? Vamos creciendo poco a poco. Sí, podemos aprender también por observación, ¿no? Bien. Que es menos lo que con el dolor que pasas. Con el dolor que pasas, inmediatamente aprendes algo. Pero me acuerdo cuando era niño que mi padre siempre prohibía a nosotros a jugar con el alcohol, ¿no? Y no entendíamos, y víamos y echábamos la hoguera y todo y tal, no entendíamos. Pero una vez vimos que el vecino, los niños del vecino estaban jugando con Y el se alcohol. quemaron. Y se quemaron. Pero quemadura, porque el fuego del alcohol es transparente. No se ve que está quemando, pero sigue quemando. Y ellos fueron a hacer cosas, bueno, explotó. Entonces nosotros presenciamos eso y marcó, a pesar de no termos sentido físicamente el dolor, sentimos el impacto en los otros, no sentimos el dolor, el sentimiento de los otros y aprendimos. Entiendo. Entonces, si somos listos, y podemos aprender muchas cosas también por la observación, ¿no? Pero es más difícil, ¿no? Sí. Mucho más difícil. Normalmente se trata es con el ejemplo con el que los niños normalmente aprenden y no siempre lo hacen. Entonces a veces pues necesitan experimentar por sí mismos. En general solo aprendemos como cuando metemos el dedo en el enchufe, creo que casi todos meten el dedo en el enchufe. Cuando adultos aprendemos cuando alguien no quiere estar cerca de nosotros por la solidão, a veces por estar solos aprendemos también, o con una pelea, que muchas veces esto causa mucho dolor. Entonces, ¿quién nunca ha peleado? ¿Quién nunca ha estado solo? Entonces, estas enseñanzas son diarias.
Eso Y es. siempre peleamos con el dolor de cierto modo, ¿no? Y desafortunadamente, estos dolores, que no son tan físicos, pero son más emocionales, de corazón, muchas veces aún no aprendemos tan rápido como el dolor físico. Muchas veces vemos que sufrimos la soledad, pero no dejamos la soberbia que está causando que todos se afastan de nosotros. ¿No? ¿Alguna cosa? No sé si me explico bien. Sí, estoy pensando que los entornos en los que nos movemos, a lo mejor nosotros podemos progresar mucho en una encarnación, pudiera darse el caso. Y nuestros entornos, yo cuando critico, pues critico con personas que me han oído criticar siempre. Sin embargo, cuando estoy con vosotros no me gusta criticar porque nuestro lenguaje, nuestra comunicación no es esa. Entonces llega un momento en que, y yo creo que esto es parte de hacer, o sea, de ser espírita, o sea, es una consecuencia, no es una necesidad ni un condicionante. La familia no la cambias, tus hermanos no los cambias, los conoces desde que eres pequeño y tal, pero poco a poco vas cambiando las amistades por pura afinidad. No es que haya ningún axioma que diga que lo tengas que hacer, pero por pura afinidad, ¿no? Porque te encuentras más a gusto, más de acuerdo a la renovación que has hecho, ¿no? No es nada premeditado. Es como tú en el cole, si tú pasas de clase, vas avanzando cada año una clase nueva, pero los que se reproban se quedan en la clase anterior. Y eso es una renuncia, eso es una renuncia, ¿no? Y cuando llega ese punto de inflexión en el espírita, entonces es como la barrera del sonido. Tienes ahí una pantalla que no sabes si dar el siguiente paso o quedarte. Porque si te quedas, pues mantienes tus entornos. Pero si das el paso siguiente, ya eres transgresor. Y claro, eso es más difícil. A mí me ha encantado, os lo voy a contar, es personal. Mi madre había estado en el oftalmólogo y mi madre sabe que yo soy espírita, ella es muy católica. Y yo le he dicho, mira mamá, no te puedo llevar porque tengo que ir al centro. Y no me ha dicho ni media palabra. O sea, lo ha entendido, hijo, lo que necesite. Y para mí eso, subidón, ¿eh? Una alegría. Claro, una alegría muy grande que me dijera eso. Ya no que lo comparta o no lo comparta, ¿no? Pero el hecho de que, hombre, yo le he explicado, porque nada más somos cristianos, pero bueno, hacemos una interpretación, no una interpretación, sino que le he explicado más o menos, ¿no? Pero creemos en Jesús igual, y ella lo entiende. Yo creo que aunque es mayor, bueno, a veces cuando uno es mayor entiende mejor las cosas, no lo relativiza todo más. Y para mí ha sido maravilloso, ¿no? En este periodo que estuvimos en Brasil ahora, muchas veces fui a casa de mi madre y vi que, bueno, el tema de que estoy practicando todo el espiritismo, a mi madre siempre que va todos los días a la iglesia, todo tiene una puntita ali, ¿no? que le incomoda, ¿no? Y lo que empecé a hacer, colocar las músicas que cantan en este centro espírita y todo, y son las mismas que cantan en la iglesia católica. Y un día me dice, ¿qué músicas son tal? Digo, no, son las músicas de este centro. Ella me dijo, pero que es Jesucristo, es todo igual, ¿no? Es todo igual. Lo único es que imaginamos que la vida continúa. Lo que aprendemos aquí, vamos a continuar. Y eso le cambió un poco. Claro, eso les consuela. Consuela a todo el mundo. Porque ve que, bueno, no es tan distinto. Estamos aquí mirando las mismas cosas y los mismos fundamentos, no es ¿no? Y ha cambiado un poco, ¿no? Empezó a hacer a veces habla un poco conmigo de ese tipo de cosas,
se interesó cuando mi padre mandó la psicografía más, preguntó más cosas. Pero me alegró mucho eso, Pablo, cuando... Al final tenemos que ser buenos, ser caridosos. Esta es la bondad, ¿no?, que decimos aquí. Porque al final llegará el día que no habrá más distinciones entre las religiones. Al final, ni siquiera Jesús era cristiano, ¿no? Bravo, bravo, exacto. Yo dije eso una vez y el propio Chico Xavier, que estaba diciendo de una mujer que reclamaba que su marido, que era muy bondadoso, que era caridoso, que era eso, pero no era espírita. Chico, no hace falta que sea espírita para estar salvando su alma, ¿no? Para estar avanzando en él. Entonces, es eso. Las personas no tienen que tener rótulo, ¿no? Eso que las personas tienen que tener, no es el rótulo. Amarnos unos a los otros. Exactamente. Y practicar, que es muy difícil practicar lo que aprendemos. Eso es. Volvemos un poquito al ítem 5. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo ha leído antes? ¿Yo? Pues adelante. Dado que el hombre debe progresar, los males a los que se haya expuesto constituyen un incentivo para el ejercicio de su inteligencia, de sus facultades físicas y morales, y lo incitan a la búsqueda de los medios para evitarlos. Si no tuviese a qué temer, ninguna necesidad lo induciría a que buscara lo mejor. Su espíritu se entorpecería en la inactividad, no inventaría ni descubriría nada. El dolor es el aguijón que impulsa al hombre hacia adelante en la senda del progreso. Exacto, un poco que he comentado, ¿no? Que es el hombre que no puede estar parado sin tener esta inquietud de intentar mejorar, de hacerlo bien, ¿no? Porque sabiendo que tiene una vida más, puedo... Va a llegar mi tiempo. Voy por ahí. No, pero eso es lo que Pablo también ha dicho. Venimos también encarnados con las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Sí. Con la misión, ¿no? Con la misión y encarnamos con nuestro proyecto, vamos a hacer eso. Y si al final la torpeza y no sé qué, cuando tú ves la gente que hizo eso, estamos súper arrepentidos, después perdieron la oportunidad, ¿no? Eso Sí. conecta con el capítulo anterior del miedo de la muerte, porque muchas veces está conectado con el propósito que tú no has cumplido. Sí. Muchas veces, en algún libro de André Luis he leído que espíritus Mensajeros. puede que fueran mensajeros que se arrepienten de que el compromiso que tomaron cuando se conformó su plan reencarnatorio, pues que luego no lo cumplieron. Y la forma de encontrarlo, hombre, exactamente, pues a lo mejor no, pero en tanto en cuanto practiques el bien y seas caritativo, difícilmente será que no lo cumplas. Sí, pero yo me acuerdo de mensajeros porque cuando he leído y ahora estoy leyendo otra vez, entonces por eso. Mensajeros de la luz. No, son mensajeros, el otro es Misioneros de la luz. misioneros de la luz. Perdona, sí. Porque nosotros estábamos hablando de esos temas y yo me acuerdo que cuando leí la primera vez pensaba que nosotros nos proponemos a un montón de cosas y hay muchos de ellos que vuelven a nuestro lar y que están súper derrotados, ¿no? Que por supuesto que habrá más oportunidades y por supuesto que habrá otra encarnación, pero sí que les duele mucho porque al final han cambiado mucho la ruta de todas las cosas y han desvirtuado, ¿no? No sé si se puede decir así. Sí. Desvirtuado lo que es sí. Y me llama muchísimo la atención una de las historias que era una persona que era un medium, pero él no era que era indolente, él siempre tenía la llamada, pero pensaba, no, eso es cosa de mi cabeza, no, es que no, y al final No fiaba de no uno sé. mismo. Entonces pensaba que él era enemigo, siempre pensaba que
que no, voy por otros, que no. Y por supuesto que los médicos le metían un montón de medicinas porque era... Y al final siempre me llamó mucha atención esa historia porque es muy tenue la línea de mira, estamos aquí y lo que es verdad, lo que no es, la intuición que tenemos, la que no tenemos, es difícil juzgar, ¿no? Sí, bueno, Pero, es difícil conocer la Sí. causa, juzgar nunca, pero es difícil conocerla. En cualquier caso, pues es lo que nos dice justo en este ítem, ¿no? Que el dolor es el aguijón que necesitamos. Bueno, pues si te has comprometido y no lo has conseguido, no seas el juez más estricto de todos. Como solemos decir, somos dueños de nuestro futuro. A lo mejor resulta que este dolor que sientes ahora como espíritu desencarnado es lo que necesitabas para hacerlo en la próxima encarnación. Sí, para estar más pendiente de todas las cosas. Eso ¿no? es. A veces necesitamos tocar fondo, en muchos aspectos, yo creo, de la vida. A veces necesitamos tocar fondo para tomar conciencia, porque en tanto en cuando no tocamos fondo, pues dicen, bueno, todavía tengo margen. no, pero bueno, la vida nos da muchas llamadas para decir que no es el camino o que está faltando algo y muchas veces continuamos haciendo las mismas cosas, reclamamos, pero esperamos un resultado diferente. Es como Einstein ha dicho, ¿no? Esta es la definición de insanidad. Haces siempre la misma cosa y quiere un resultado diferente. Entonces la vida nos llama muchas veces a la puerta y diciendo, tienes que cambiar algo. Sí, la conciencia nos llama y... Exacto, y cuando cambiamos o cuando hacemos la cosa correcta, eso es, y va, pero perfectamente, inmediatamente, ¿no? Es inmediatamente, el resultado es, y a veces estamos ahí por un camino que es todo tal, ahora no era este camino. Sí, hay puertas que se abren y puertas que por más que las empujes nunca se abren. Sí, creo que eso está sirviendo para mucha gente. ¿Así? Se ponen los pelos de punta. Sí. Vamos con el ítem 6, si os parece. Sí. Entonces, al principio de este capítulo nos presentamos, nos planteábamos que cuál podía ser el origen del mal. Y Allan Kardec llega en el ítem 6 a la conclusión de que la mayoría de los males provienen del vicio y de los excesos del hombre. Y nos dice algo que decíamos hace un momento también, que Dios nos envía mesías y profetas que enseñan al hombre. El hombre... Y además las sí. leyes de Dios, creo que además de los profetas, están grabadas en la conciencia, efectivamente. Pero aún así nos envían mensajeros que nos lo recuerden, ¿no? Para fijar, ¿no? Sí, cuando estamos perdiendo mucho el rumbo, la materia estamos muy ciegos, nos mandó Moisés, nos mandó Jesús, nos mandó, ¿cómo se llama? Abraham, nos manda todas esas personas para alinearnos. Para ir encaminando. Para ir Normalmente encaminando. además los tratamos mal y ahora el espiritismo. Sí, Allan Kardec, ¿no? Chico Xavier. por consiguiente el mal es la consecuencia de nuestro libre albedrío, de haber elegido una opción equivocada. Vamos con el ítem 7. ¿Quién le toca? ¿A ti? Pero Dios, que es toda bondad, puso el remedio al lado del mal. Es decir, hizo que del mismo mal saldría el bien. Llega un momento en que el exceso del mal moral se vuelve intolerable e impone al hombre la necesidad de cambiar de vida. Instruido por la experiencia, se siente obligado a buscar en el bien el remedio que necesita, siempre en uso de su libre albedrío. Cuando toma un camino mejor, lo hace por su voluntad
y porque ha reconocido los inconvenientes del otro. La necesidad, pues, lo obliga a mejorar moralmente para ser más feliz, del mismo modo que lo indujo a mejorar las condiciones materiales de su existencia. Justo lo que hablábamos hace un instante. Al final, bueno, tanto reincidir en el mal que ya aquello se vuelve intolerable, ¿no? Porque el mal que haces se te vuelve. Y tanto se te vuelve que tu dolor se vuelve insoportable, se vuelve intolerable. Y primero dejar de hacer el mal. Y al no reincidir, intentar hacer el bien y ver la satisfacción que te produce el hacerlo, ¿no? Entonces a partir de ahí pues cambias de rumbo. Se puede decir que el mal es más ausencia del bien, como el frío es la ausencia del calor. Así como el frío no es un fluido especial, el mal tampoco es un atributo distinto. El uno es la antítesis del otro. Donde no existe el bien, forzosamente existe el mal. No practicar el mal ya es un comienzo del bien. Pues es justo lo que decíamos, ¿no? Primero dejar de practicar el mal y luego comenzar a practicar el bien. Y aquí dice algo importantísimo. El bien existe porque proviene de la bondad divina de Dios. Y el mal lo que es su antítesis. Es dejar de practicar el bien. Ese es el mal. Y es algo que también se trata en el libro de los espíritus, lo que ahora voy a decir. Una de las preguntas dicen, y aquellas personas que no hacen el mal y no hacen el bien, ¿cómo son? ¿No? Y dicen, pues no hacer el bien es perder una oportunidad. Claro, volver las espaldas a alguien que necesita de ti es practicar el mal. O no buscar quién puede necesitar de ti, ¿no? Alguien, si tienes una vida muy acomodada, que tienes todo lo que necesitas en la altura en tu hogar, en tu casa, pero si no, no sé. Como los ermitaños ahí que se aíslan, ¿no? Eso, ermitaños, sí. Ermitaños. Vamos con el siguiente. Si el hombre hubiese sido creado perfecto, tendería fatalmente al bien. Claro, si hubiese sido creado perfecto, tendería fatalmente al bien. Pero sucede que, en virtud de su libre albedrío, no tiene fatalmente ni al bien ni al mal. Dios ha querido que estuviese sujeto a la ley del progreso y que ese progreso fuese el fruto de su propio trabajo, a fin de que tuviera el mérito de éste, de la misma manera que le cabe la responsabilidad del mal que practique por su propia voluntad. Por lo tanto, la cuestión consiste en averiguar cuál es en el hombre el origen de su propensión al mal. En esto yo, cuando preparaba esto, pensaba, imaginemos que hubiera espíritus puros que lo hubiesen sido por creación divina y otros que no, lo cual ya sería injusto, pero si nos centramos solamente en esos espíritus puros que han sido creados así, el no verse o el no sentirse que el ser, que estar en ese estado es consecuencia de su propio esfuerzo, yo creo que es mucho menos meritorio que el que está ahí porque ha llegado por su esfuerzo. Y empatiza muchísimo más con los esfuerzos de los que nacen o los que son creados simples e ignorantes, empatiza mucho más y los puede asistir y ayudar mucho más. Sí. Y además, imagínate si no hubiera los esfuerzos y no habría en nuestro diccionario las palabras superación, victoria, merecimiento, ¿no? Eso, sí, Imagínate, claro. quitar todo eso sería muy aburrido, la verdad. No, lo que pasa es que hay un efecto de la sociedad
de que todos miran al extremo, ¿no? Al mejor de todos, al más rico de todos, al más guapo de todos, al más... Entonces, eso crea una necesidad y una frustración de superación de muchas personas. Pero las personas pueden mejorar y superarse, pero cada uno con su limitación, con su aspecto físico, que le conviene hacer una cosa más que otro. Por ejemplo, yo no podría jugar básquetbol porque soy pequeño. Entonces me frustraría mucho intentarlo, pero no tengo la aptitud. Las condiciones físicas, Las ¿no? condiciones físicas. Dios da las cosas para nosotros que vamos a necesitar para avanzar en nuestra vida, en nuestra encarnación. ¿No es eso, Juan? Y creo que las propias capacidades físicas, como la evidencia, como Eso es. una persona que es incapacitada, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo se dice? discapacidades físicas, sí. Eso es una superación, eso es una prueba. Solo eso ya es algo que es muy meritoso, ¿existe esa palabra? Meritorio. Meritorio, aprendiendo un montón. Entonces creo que tenemos que también tener caridad con nosotros mismos. Muchas veces necesitamos dejar que nos ayude para después poder ayudar a los otros también. Es como nos dice Trini, es que es una oportunidad. Sí. A ella le han dado una... Y esa visión que tiene Trini no sé, es magnífica, es magnífica. A mí me han dado esta prueba o esta expiación, no sabemos, probablemente expiación, porque han confiado en mí, en que yo puedo superarlo. Es maravillosa cuando... Sí, y tenemos, para completar lo que dijiste, para mí, tenemos que saber también nuestras limitaciones. Sí. Para saber hasta aquí puedo llegar solo y aquí necesito ayuda. Por favor, me ayuda, Juan, me ayuda para dar este paso más, me ayuda Bianca, Rodrigo, ¿me entienden? Sí. Tenemos que tener eso, dejar este orgullo, esta soberbia, esta cosa de que... Todos dependemos de todos. Bienaventurados Todos serán los humildes, ¿no? Todos Las dependemos. bienaventuranzas son para los humildes, entonces esto es humildad. Exacto. Entonces sí, tenemos que progresar, pero también tenemos que saber que hasta aquí yo pude hacer solo, pero de aquí adelante necesito ayuda, ¿no? Pues nos incluye aquí un pie de página Ese pie de página es súper bonito. que he incluido porque, bueno, coincido contigo. Pues si lo quieres leer, ¿te lo hago más grande o lo ves bien? Bueno, a ver. Espera, voy a intentar hacerlo más Ya grande. pasamos de los 40 todos, ¿no? Mejor más grande, ¿no? 37. Menos Lucas. A ver, ahí, ¿lo ves? El error consiste en pretender que el alma haya salido perfecta de las manos del Creador, cuando Él, por el contrario, quiso que la perfección fuese resultado de una purificación gradual del espíritu y su propia obra. Quiso Dios que el alma, en virtud de su libre albedrío, pudesse optar entre el bien y el mal, y llegase a sus fines últimos a través de la lucha y la resistencia al mal. Si Dios hubiese creado al alma tan perfecta como Él, y no hacerla, y al hacerla salir de sus manos, hubiese asociado a su beatitud eterna, entonces no la habría hecho a su imagen, sino semejante a sí mismo. Para mí, juez de instrucción, la razón del espiritismo, capítulo Claro, 6. la diferencia es prácticamente semántica, no sería su imagen, porque Sí. si es una imagen es una réplica exacta, Sí. serían dos, Sí. sino lo que hace es Sí. semejante a él, parecido a él. Es bonito, súper Es muy bonito, es muy bonito. Porque al final a veces nos quejamos, pero ¿por qué Dios no nos hizo perfecto? No, siempre dejamos,
Porque Dios, pero nosotros somos creados simples e ignorantes justamente para llegar a la perfección. Nos ¿no? habría privado de la satisfacción de progresar nosotros mismos y Como llegar él a la acaba de perfección decir, por nuestros méritos. Como él acaba de decir, de todos los... No íbamos a valorar ser perfectos, ¿no? Y me acuerdo de Haroldo, que Haroldo siempre dice, somos perfeccionables. Perfeccionables. Porque somos creados para ser perfectos. Entonces estamos ahora en la búsqueda de ser Y perfectos. como todo en la tierra, que he dicho ahí, tenemos también que seguir la ley del progreso, Sí. ¿no? Como todo en el universo. Todo. Entonces, ¿por qué el espíritu sería distinto en eso? Pero hay que caminar para el progreso. Y si Dios ha elegido eso, es porque Él sabrá seguramente mejor, es mejor. sí, él sabrá mejor lo que es. Con certeza. Pero es muy bonito. El página es precioso. Vamos con el ítem, con el último ítem. No, con el último no. Vamos con el ítem 10, que nos dice... Aquí entramos ya en un terreno el terreno del instinto. Pero bueno, vamos con él. ¿Soy yo? No, porque ese es el 11 que tenemos en pantalla. Ahora estamos en el 10. Dice, los vicios tienen su origen en el instinto animal. En ellos no existe sentido moral, porque no existe inteligencia para entenderla. El bien en el reino animal, por el sentido de su naturaleza, se convierte en el mal para el hombre por el sentido de la moral. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal que tiene instinto, por ejemplo, la ley de supervivencia que obliga a sacrificar a otros animales y empezar a devorarlos, tú que decías que te gustaban los documentales de leones, cuando el animal todavía está vivo, eso para el animal es un bien, pero para el hombre es un mal. Nosotros tenemos que intentar que la inteligencia vaya supliendo al instinto, de forma que si no somos vegetarianos y comemos animales, a fin de cuentas procurarle al animal las mejores condiciones de vida y el sacrificio más dulce que podamos darle, de modo que no sufra, que empaticemos con él. Luego, por eso dice que el instinto, que al animal le hace un bien, y veremos más adelante que el instinto no se equivoca, en el hombre que tiene inteligencia se convierte en un mal. Nosotros, en nuestro progreso, tenemos que intentar ir abandonando nuestros instintos primarios e ir abrazando la inteligencia con el empleo de la razón y siempre buscando el bien. Esto es algo que ahora, cuando entremos en materia, cuando entremos en el apartado siguiente, que habla del instinto y de la inteligencia, pues veremos que el entenderlo tiene ciertas aristas que lo hacen difícil, ¿no? Porque a veces, así como el instinto no se equivoca, la inteligencia puede hacernos equivocarnos. Y sobre esto, Kardec nos va a hacer una diseminación muy interesante, ¿no? Antes que entréis en este tema, solo quería aclarar una duda, porque cuando estudiamos el primer capítulo, vimos que mucho del trabajo de la composición de este libro, la Génesis, es hecho mitad por el hombre, mitad mucho pelo trabajo del hombre, ¿no? Y mucho por lo que los espíritus nos traen. Yo he visto en este capítulo que muchas cosas aquí son hipotéticas. Sí. ¿Por qué tú crees que aquí los espíritus
no lo dijeron directamente, es eso, eso y eso. Yo creo que los espíritus no nos dijeron aquello que nosotros no teníamos capacidad de entender. Y eso yo creo que también requiere una gran dosis de humildad. Al principio de la Génesis, en la introducción, Kardec lo que nos dice es que él no había elaborado hipótesis, excepto en algunos casos, y que lo dice expresamente. Estas hipótesis que él hace pues parten de su conocimiento, de su capacidad analítica, de sembrar la semilla en el lector de forma que nosotros mismos tiremos de ahí. Esto, exacto, tenemos que pensar y tenemos que investigar. O sea, son puertas abiertas que son dudas que él tiene y que él no ha podido resolver. Y las deja abiertas porque, como él dice, la doctrina no es algo cerrado. Y lo vemos, yo creo que el mejor ejemplo para ver que la doctrina no es algo cerrado es el libro de los espíritus, ¿no? Como en muchas ocasiones dicen, pues para vosotros esto es así, para vosotros, porque vuestro entendimiento llega hasta ahí. Si alguien después de eso lo complementa y nos lo hace ver blanco, o sea, negro sobre blanco, extraordinario, pero en tanto en cuanto es una hipótesis. Y sobre la inteligencia y el instinto él establece hipótesis. De hecho, hay opiniones para todos los gustos. Como cada uno de nosotros, y de eso se trata, ¿no? Utilizamos nuestra inteligencia y nuestra razón, pues basado en nuestras experiencias, en la aplicación de nuestros conocimientos y de nuestra razón, llegamos a conclusiones distintas, que es lo bueno, porque entre todos las enriquece. Incluso no estoy muy convencida de algunas cosas que vienen ahí por delante, pero por eso digo que el aula siguiente va a ser muy interesante, nos va a dar para hablar mucho, puede ser muy larga. Sí. Puede ser muy larga, entrar en el terreno del instinto, de cuándo empieza el hombre a ser inteligente, incluso de cuándo el homínido empieza a tener alma. Ahí todo esto es motivo de discusión entre los espíritas, que yo pienso que no debería serlo, porque no es la base, porque nosotros cuando hablamos de estos aspectos que acabo de decir, hablamos siempre de pasado. Y siempre hablamos que somos dueños de nuestro futuro. Entonces, uno de los atributos que veíamos el otro día en el aula donde veíamos la caridad, veíamos que la caridad es paciente. Entonces, practiquemos la caridad con nosotros mismos, seamos pacientes. No podemos tener esto te lo digo con todo el respeto, con todo el respeto del mundo, y no es nada personalizado, tú lo sabes. Tenemos que tener la humildad para saber que hay cosas que no vamos a entender. Y es de agradecer que nos presenten cosas que no entendemos, porque eso supone que si nos las ponen en nuestro camino es porque nos están dando la herramienta para que nosotros también contribuyamos con el conocimiento y con el legado que podemos dejar a otros. Pero lo bueno es que él mismo, Kardec, pues, con su genialidad, le ha dado muchas pistas. Claro, es que en preguntas sobre el bien y el mal, a veces los espíritus le dicen, pero ¿a vosotros quién os ha dicho que el mal? O sea, ¿cómo osáis a preguntarme que el mal proviene de Dios? ¿Cómo osáis decir eso? Entonces, y esa pregunta, yo lo veo, yo me quedo frío. A mí me dicen los espíritus eso, yo me quedo frío. Pero Kardec tenía el peso específico suficiente para hacer esa pregunta, no en un centro, sino en un montón. Porque aunque él supiera la respuesta, no la iba a poner ahí. Y no le
y de ese punto de vista a él pues no le importaba que leyera, o sea, que generaciones futuras leyeran que es un osado preguntando una pregunta, haciendo una pregunta, cuando el beneficio es para todo el mundo. Es decir, ese nivel de humildad tenía este hombre, ¿no? Y se lo tenemos que agradecer todos, porque a lo mejor, bueno, él era el preparado para hacerlo, si no, pues tampoco lo habría hecho, pero ¿cuántos de nosotros en clase, cuando estamos estudiando, y dice el profesor, ¿lo habéis entendido todos? Y todos callados. Y pues bueno, sacar un papel y un lápiz, que os voy a poner un problema, y lo hacen 3. Pues, o sea, esa humildad es muy necesaria, ¿no? Y nos va a pasar un montón de veces. Y no nos tiene que afligir, no nos tiene que causar ningún dolor. El conocimiento del espiritismo, en todos sus aspectos, cada vez que nos sentamos a estudiar o en un aula, y nos tenemos que ir mucho más contentos a casa. O sea, no puede ser que nos vayamos desequilibrados, mal, que nos duela la cabeza. Si nos pasa eso, es que, no sé, porque la verdad es difícil. Muchas cosas es difícil de comprender, pero eso pasa a todos. Y cuando leemos una vez, 2, 3, 4, ahí sí vamos cada vez captando más. Yo creo que nos tenemos que ir con humildad y dosis homeopáticas, ¿sabes? Porque al final es mucho para abarcar leer un libro. He leído todo el libro. Vas a leer otra vez y después que no habías ni absorbido. Y si lees otra vez, habrá más cosas. Entonces, claro, te dice cosas distintas. Acabas un libro, lo vuelves a empezar y te dice algo diferente. Entonces es como nunca se ponen en el mismo río, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos progresando y mejorando. Y cuando estoy diciendo que tenemos siempre que leer el mismo libro, pero que siempre en el momento que nos pilla, con lo que ya tenemos, todo eso, y tenemos que tener la humildad de, bueno, vamos poco a poco. Eso es, con mucha paciencia y dándonos tiempo. Vamos a leer el último ítem y ya lo dejamos. ¿Os parece bien? Sí. Bueno, ¿quién lo lee? ¿Quién lo tenga? Creo que es tu ahora, ¿no? En esa situación, lo que antes era un bien, porque era una necesidad de la naturaleza, se transforma en un mal, no solo porque ya no constituye una necesidad, sino porque se vuelve perjudicial para la espiritualización del ser. Mucho de lo que es una calidad en el niño se vuelve un defecto en el adulto. De ese modo, el mal es relativo y la responsabilidad es proporcional al grado de adelanto. Todas las pasiones tienen, por lo tanto, su utilidad providencial, y si no fuera así, Dios habría hecho algo inútil e incluso nocivo. El abuso es lo que constituye el mal, y el hombre abusa en virtud de su libre albedrío. Más adelante, ilustrado por su propio interés, elige libremente entre el bien y el mal. Yo creo que este ítem nos habla precisamente del consuelo. Nos habla del consuelo. Cuando muchas veces nos afligimos, no, yo quiero conocer mis vidas pasadas, no, porque lo que tú hiciste en ese momento, y no estoy hablando de lo que hiciste en el siglo XVII, ni en el siglo XIII, ni remontémonos mucho más, ¿no? Lo que hicimos cuando el instinto a lo mejor prevalecía sobre la inteligencia, lo hacíamos porque ese era nuestro nivel de desarrollo. Y no podemos ahora, en el siglo XXI, juzgarnos a nosotros mismos con los ojos de una persona del siglo XXI. O sea, lo que entonces pudiera ser un bien, porque a lo mejor protegíamos a una cría, o a la manada, o al clan, a la tribu, y utilizamos unos métodos determinados, hoy los desaprobaríamos. Con lo cual no podemos, y más con lo expertos que somos en juzgarnos, en realizar esas prácticas. Yo creo que este es profundamente consolador y que nos habla de la bondad de Dios. Sí, yo iba a decir que cuando hablamos del 10, ¿no? Habla mucho también de las cosas que no nos han dicho y que no tenemos la capacidad de absorber todavía, de interpretar. Eso para nosotros sería la fe, ¿no? Seguimos en cosas que todavía no tenemos de esta cosa, pero creemos que es para nuestro bien,
que Dios nos da la cruz de acuerdo con que podemos cargarla, que nunca va a dar más de lo que podemos cargarla, que siempre tiene un propósito de aprendizaje, de todo eso. Entonces eso tenemos que tener la fe de que ese es el camino, De ¿no? que ese es el camino. Muy bien. Eso, entonces cuando decimos aquí que la, Perdón. aquí cuando decía que Dios habría hecho algo inútil e incluso nocivo, ¿no? El abuso es lo que constituye el mal. Entonces tenemos que tener fe que todo lo que viene para nosotros son cosas para aprendernos y tenemos que aprender y todo. Y como Juan Pablo dijo, las cosas del pasado en aquel momento no sabíamos hacer el cálculo 1 más 1 y por eso hicimos aquellos errores, pero hoy ya sabemos que 1 más 1 son 2. Entonces este error ya no debemos cometer, pero vamos a cometer otros que vamos a aprender con él. Chico Xavier también decía que nosotros no estuviésemos interesados en nuestras vidas pasadas, que si existía el velo del esquecimiento, era justamente para que era borrón y cuenta nueva, ¿no? Y que éramos para vivir de la manera de que estamos aquí, y que era contra regresiones y todo. Yo sé que a lo mejor en casos puntuales, a lo mejor eso bien para una persona, para otra, pero yo creo que esa curiosidad de saber, por saber, es para mí. Hombre, tanto como borrón y cuenta nueva yo no diría, porque nuestras tendencias delatan nuestras carencias del pasado. Sí, no, pero O sea que tampoco necesitamos una indagación. Si eres una persona tendente a levantar la voz, si eres una persona nerviosa o que se pone nerviosa, sí, eso ya lo ves en ti, entonces, y ves el esfuerzo que haces por dominarlo. Pero bueno, pero decía eso, pero ¿no? siempre decía, ¿no?, que el ayer no cambió, el futuro pertenece a Dios. Yo puedo cambiar hoy, ¿no? Yo puedo empezar un nuevo camino hoy, ¿no? Sí. Vamos a ello, que efectivamente es la hora. Y vamos ahora. Que vamos ahora. Voy a detener la grabación.